El ministro de Defensa como el comandante en jefe del ejército están aprobando estas operaciones de prevención de Tzal, y allí está nuestra invitada, Hannah Beris, la periodista Hannah Beris, directora del Semanario Hebreo y su portal digital Semanario Hebreo High, y corresponsal de varios medios de América Latina y España. Hannah, shalom y muy bienvenida a Radio High. Gracias, Roxana, querida. Shalom, y gracias por la invitación. Es un honor estar contigo, que haces un trabajo de altísimo nivel periodístico. Gracias, muy amable, lo mismo digo. Y bueno, justamente quería hacerte la primera pregunta a partir de esto que acabo de citar de oficiales de Tzal que estiman que la tregua con Hezbollah tiene un 50% de probabilidad de ser exitosa. ¿Cuál es tu análisis? Vi que escribiste sobre dudas y esperanzas. ¿Cómo lo ves vos? Así es. Creo que es una mezcla. Creo que ante todo hay que tener claro que cuando de Israel se trata, no por lo que Israel irradia, sino por la ideología y el encare de sus vecinos, no se puede hablar nunca de un 100% de seguridad. El riesgo siempre existe. Este acuerdo de alto el fuego, por supuesto, que uno dice podría haberse logrado algo mucho mejor, pero recordemos que el declarado objetivo de la guerra no era eliminar, destrozar totalmente a Hezbollah, aunque cuán bueno sería poder hacerlo, porque es una organización terrorista, por supuesto, cuya agenda no solo que sirve a un poder extranjero, a Irán, el Líbano, sino que es destrucción, apostar a la muerte y no a la vida, como se hace sí en Israel, apostar por la vida y por empujar hacia adelante. Por otro lado, la pregunta es si nadando en el mar de presiones que hay, ¿verdad? Mucho se ha dicho y se ha escrito, y en eso yo no podría aportar más que citar lo que han comentado medios israelíes, presiones de Estados Unidos, relación al tema de las armas, veto en el Consejo de Seguridad, todo ese tipo de cosas. Es muy complejo tener la certeza de que realmente se podría haber algo logrado, algo mejor. Las autoridades municipales, locales del norte de Israel, lo que en hebreo se llama Rashei Kava Imut. Kava Imut, por supuesto tú lo sabes muy bien, quiere decir la línea de confrontación, digamos, de enfrentamiento, o sea, de las localidades más pegadas a la frontera. Si bien el fuego fue mucho más allá de esa franja, esos son, digamos, los protagonistas principales de todo lo que se refiere a los golpes recibidos de Hezbollah. Ellos dicen, algunos explícitamente, otros lo van a entender, que lo que se tendría que haber hecho es una zona, no una franja de seguridad en la que se mantenga presencia militar israelí por siempre, sino una, sí, franja de seguridad, un territorio determinado, o una profundidad de unos kilómetros, en la que esté claro que si entra alguien, simplemente será neutralizado, se le disparará, no se le permitirá acercarse a la frontera. Esto deriva, evidentemente, de la claridad que hay respecto, se lo vio en el terreno, no son especulaciones, que, como me dijo a mí un experto en el Centro de Investigación ALMA del Norte, especializado en la frontera, en las amenazas de frontera norte, que lo que había en toda esa franja de por lo menos 5 kilómetros pegados a la frontera con Israel, no eran aldeas civiles en las que pusieron algún depósito de armas, sino infraestructura terrorista con la disimulación de aldeas civiles. O sea, todo el servicio de ese plan de Hezbollah, de la unidad Radwan, de invadir y conquistar la Galilea, lo cual por suerte ahora dicen todos los expertos, eso Hezbollah no lo puede lograr. Aquí está la parte optimista, se logró asestar un golpe tal a Hezbollah que esa amenaza inmediata ha desaparecido. Ahora, no quiere decir que no le quedan misiles, cohetes ni hombres, claro que sí. Yo diría que lo principal es, maniobrando entre ese, ¿verdad?, la amenaza, el fundamentado, digamos, escepticismo que hay y también la esperanza, que lo central no es tanto lo que dice exactamente el acuerdo, sino cómo actúa Israel para responder de inmediato a cada amenaza y a cada violación del acuerdo que haya. Si, como se ha hecho en los últimos 3 días, y estamos recién al comienzo, Israel responde de inmediato, quizás logremos realmente varios años de tranquilidad. Si Hezbollah capta que Israel se duerme o hace la vista gorda o no se anima a responder, estamos perdidos.
Ujú. Ahora, mi siguiente pregunta tiene que ver con Hezbollah y con la situación en el Líbano. Sabemos bien que Hezbollah tiene su propia narrativa y su propia realidad y que está festejando como si realmente hubiese vencido. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto esta vez sí tiene éxito en tratar de vender esa narrativa o esa versión suya de la realidad? Yo creo que no tiene éxito. Yo justamente escribí algo de eso anteayer, que esos festejos de victoria, ¿verdad? Las procesiones, los autos con las enormes banderas de Hezbollah tocando bocina y haciendo el ave de la victoria, eso no puede ocultar la gran derrota de Hezbollah. No es su eliminación, como ya dije antes, pero Hezbollah sufrió golpes sin precedentes. Claro que por su ideología no solo que va a decir que ganó, sino que apenas pueda va a tratar de recuperar, porque de fondo está Irán, su poderío de rehabilitar sus infraestructuras armadas terroristas. Pero se oye cada vez más voces en el Líbano de observadores, periodistas, inclusive valientes, de figuras políticas, evidentemente la mayoría cristianos, pero no solamente cristianos, que dicen claramente, Hezbollah, ¿con qué derecho se lanzaron a una guerra que pone en peligro al Líbano, aunque Israel procuró distinguir, y los libaneses lo vieron claramente, entre la organización terrorista y la población general, que pone en riesgo a todo el país una guerra, de hecho, por una agenda iraní contra el vecino israelí? No quiere decir que todos sean amantes de Israel, aunque muchos sí comprenden. El otro día una voz interesantísima, quizás vos la viste también, Roxana, de una periodista, perdón, no, un habitante sunita era en este caso, si no estoy Ujú. confundida, del Líbano, en el coche, el grabado como estoy yo ahora en este contacto, diciendo, ¿vieron que humanos son los israelíes? Ponía en una pantalla, parte de su pantalla la imagen de Abihai Adraí, el excelente teniente coronel del ejército que es el portavoz de Tzahal en idioma árabe, que es un genio total. Yo lo entrevisté hace años, es impresionante. Y dicho sea de paso, su número dos, la capitán El Awawiya, es una ciudadana árabe, israelí, musulmán. Impresionante esa unidad. Y él ponía una de las 1000 apariciones de Abihai Adraí, diciendo a los libaneses, en perfecto árabe por supuesto, de tal y cual edificio en la Tajia, en Beirut, el bastión chiita de Beirut, de donde tienen que desalojar porque viene un ataque contra un blanco de Hezbollah, todos instalados en medio de infraestructuras civiles, por supuesto. Y él decía, miren lo humanos que son los israelíes en la guerra, arruinan su propia capacidad de sorpresa para salvar a la gente. Es un hecho, o sea, no es propaganda, él lo estaba diciendo un libanés sunita, si no estoy confundida. Hay muchas voces de ese tipo en Líbano. La pregunta, lo que va acá a imponerse o a cambiar quizás la ecuación, porque todos estamos hablando, ¿verdad? Esta es la oportunidad para que el Líbano se recupere a sí mismo, se imponga su autoridad. El tema no es lo que algunos dicen en las redes sociales, sino qué hace el ejército del Líbano, que ayer fue recibido con arroz cuando entró a aldeas del sur libanés, pero la pregunta es si se va a animar y se va a poder enfrentarse a Hezbollah, que es mucho más débil que antes, pero no es que no tiene armas para enfrentarse a quienes consideran que amenazan su modo de actuar. Y una pregunta no diría igual, pero similar te haría respecto de la situación aquí en Israel, porque hasta ahora quienes más se han manifestado, o digamos, lo digo diferente, la mayor parte del ala derecha, digamos, de los votantes del Likud y los demás partidos de la coalición no están muy conformes con este acuerdo, por decirlo con delicadeza. ¿Qué éxito tendrá el gobierno también en vender este producto a su propia base de votantes? Bueno, ese es un desafío, ¿verdad? La realidad, si se mantiene la tranquilidad por ahora, bueno, solo estamos en el cuarto día, ¿no? Se está manteniendo, esa será la mejor respuesta. En cuanto a retórica, sabemos que a Bibi no le gana a nadie. En cuanto a capacidad, ¿verdad? No entremos en otras discusiones sobre las que habría mucho para decir. Pero en cuanto a capacidad de discurso retórica, es insuperable. Hay que ver, pero la mejor arma que tendrá en su mano será si la realidad muestra que, es verdad, no es perfecto. Nadie puede estar acá
festejando conseguimos lo mejor. No, es imposible. Lo mejor habría sido destruir totalmente a Hezbollah. Algo que Israel, como dije antes, de entrada, no por casualidad, no se planteó como declarado objetivo de la guerra. Creo que es muy importante acá, y perdóname que me salga un poquito de tu pregunta, Roxana, porque hablamos de qué se dice en el Líbano. Y creo que es importante, perdón, qué se dice acá. O sea, también en el norte, por supuesto que hay escepticismo, hay duda. La gente vivió una pesadilla. Recordemos, estuvieron las decenas de miles de evacuados y había mucha gente, como de 7 kibutzim, a pocos kilómetros, creo que a 6 kilómetros de la frontera, que formalmente no fueron evacuados. La gente siguió allí, a menos los que decidieron que se van a lo de los padres o donde sea. Hay mucha gente que ya volvió. Yo el martes de noche participé, no fue presencial, pero en una rueda de prensa virtual organizada por la organización Media Central, que siempre da servicios excelentes a periodistas, con 5 habitantes. Te diría, había una señora de, si mal no recuerdo, 71 años del kibutz Avivim, una chica divina del kibutz Akosherim, un muchacho de Kiryat Shmona, una mujer del kibutz Dafna y una mujer del kibutz Manara. Cada uno con su situación dramática, puedo decir, aunque todos sonreían en la pantalla, ¿verdad? La de Agoshrim, que tiene 2 hijos chicos, ya hace tiempo volvió a la casa, aunque no tiene refugio en su casa. Es uno de los kibutzim fronterizos, no me acuerdo a qué distancia de la frontera, pero muy cerca. Y ella dijo, yo volví porque esta es mi casa. Y yo estaba afuera, creo que en su casa dijo en Herzliya, y me faltaba el aire. A mí me emociona cuando escucho, yo le decía a ustedes los 5 son héroes. O sea, qué privilegio estar escuchándolos. Estaba la de Manara, que aparte fue muy emocionante, si no me equivoco. Bueno, no quiero decir mal los nombres, en este momento se me fue. La de Manara con una melena canosa divina, una mujer que dijo tiene 3 o 4 hijos ya grandes. Tenía, ¿por qué me emociona en especial? Tenía la remera, no sé cómo se dice en Argentina, el pullover, la camisa, eso cambia los términos acá en toda Sudamérica. Con uno de los lemas de la exigencia de que vuelvan los secuestrados. La de Agostrín también dijo, para mí ahora lo más importante es que vuelvan los secuestrados, no qué pasa con mi casa. Ahora, la de Manara, a las 2 semanas de la guerra, un misil antitanque le pegó a la casa y se la destruyó. Ella dijo, la comunidad ya está volviendo y vamos a reconstruir. Los misiles antitanques, abro un pequeño paréntesis, también es una amenaza, porque eso es lo terrible de eso, que a diferencia de los cohetes, Claro. el misil antitanque miran, apuntan y le pegan. O sea, no hay forma de que no le peguen. Y esto me lo dijo el otro día un gran experto, yo dice desde el Centro de Investigación ALMA, Tal Be'eri, especializado en Hezbollah, me dijo, esa amenaza también terminó. Hace tiempo que no tiran misiles antitanques, que era el gran temor. Claro que los cohetes también asustan y son un daño, ¿no? Pero Sí, los casi misiles peor. antitanques terribles. Entonces la de Manara contaba eso. El de Kiryat Shmona dice, yo quiero volver ahora, tengo que convencer a mi esposa. La de Avivim también segura que ella quiere volver. La del Kibbutz Dan, que también está muy cerca de la frontera, dice, volví a mi juventud, a mi pieza de juventud, la habitación en mi casa de mis padres, creo que en Herzliya era, solo que ahora estoy casada y éramos 4 en la pieza. Pero Sí. todos con un espíritu no exento de dudas ni de desconfianza, pero diciendo, esta es la casa, claro que hay que volver. Y ni siquiera llegando a una frase que creo yo es también parte de la ecuación, ni siquiera diciendo volvemos porque no les vamos a dejar ganar. Estoy segura que lo tenían eso en el corazón, pero por algo mucho más fuerte que caracteriza a Israel, el aferrarse a la vida y tratar de seguir con la mayor normalidad posible. Yo a eso agrego, el gobierno por eso tiene que dejar la actitud que tenía antes de contención, que eso es lo que caracterizó siempre a los gobiernos de Netanyahu, no solo de él, y cuando hay una violación, ser tajante en la respuesta, porque si no, el tiempo, la cuenta regresiva hasta el próximo conflicto será demasiado corto. Hanna, me gustaría preguntarte tu opinión sobre cómo puede afectar, ojalá ayudar, el cese de fuego en el Líbano, esta nueva situación ante Hezbollah, justamente frente a Hamas, una posibilidad de acuerdo indirecto con Hamas y, ojalá, la liberación de los rehenes. Bueno, estoy segura que vos habrás hablado de esto, Roxana, en los últimos días, porque tus informes son muy completos, de las informaciones que salieron. Creo que fue ayer de mañana. Pasa tanto acá que a veces un día uno tiene la sensación que fue hace una semana, ¿verdad? Creo que fue ayer de mañana que salió una fuente
una información de fuentes extranjeras, primero diciendo que fuentes de Hamás en el exterior dicen que están dispuestos a flexibilizar sus posiciones y a un alto el fuego. ¿Qué quiere decir eso? No está claro totalmente. Mira, quiero hacer, perdóname, una pequeña aclaración general antes de responder concretamente a tu pregunta. Yo no tengo forma de juzgar cuán ciertos son todos los, digamos, esas informaciones que han circulado insistentemente de quienes acusan a Netanyahu de haber intencionalmente perdido oportunidades para concretar un acuerdo para la liberación de los secuestrados por consideraciones de coalición. Si bien me merecen el máximo respeto fuentes como Benny Gantz y verdad, y Gary Eisenkot, que dijeron, lo vimos en el gabinete, yo no fui testigo, no lo puedo decir. Lo que tengo clarísimo es que jamás fue siempre el principal obstáculo. Si hubo situaciones en las que Israel podría haber maniobrado de otra forma para, a pesar de esa postura de jamás lograr algo, no puedo descartar. Hay muchos testimonios al respecto. Yo tengo claro que el obstáculo principal fue jamás. Ahora, cuando se estaba ya por concretar el alto fuego, una de las primeras cosas que yo dije y escribí es si aceptamos un alto el fuego con Hezbollah, o sea, formalmente con el Líbano, ¿verdad? Pues sabemos lo que vale el gobierno de Beirut, nada, es un sello de goma para lo que dice Hezbollah e Irán. Si aceptamos un alto el fuego con Hezbollah, en parte con razón, ¿verdad? Por todo lo que ya dijimos antes, pero teniendo plena conciencia del hecho que a Hezbollah le queda, aunque hayamos destruido el 70% de su infraestructura, es lo que estima oficialmente el Sahel, por lo menos, le queda no poco. Se estimaba que tenían, me dijo este experto al que cité antes, 75.000 cohetes de distintos alcances, 140.000, 150.000 morteros. No era poco, o sea, si le quedan el 30, ¿sabes lo que es? Si le queda el 10%, no es poco. Y está claro que no, aunque dicen tajantemente que la amenaza inmediata desde la frontera para poder concretar la conquista de la Galilea fue eliminada, está claro que quedan cosas. Y cuando vuelven ahora los habitantes del sur, aunque está ya claro que este nuevo aviso no puede, y dijo en qué aldeas. Alguien puede, y está claro que entre los civiles, los de Hezbollah no tienen el cartelito, hola, soy terrorista. Se mezclan entre los civiles. Aparte eran ellos con sus familias viviendo en el sur, ¿verdad? Alguien puede descartar que uno tiene, no sé, un Kalashnikov escondido, desarmado en la tierra en su jardín. Evidentemente todas esas cosas son posibles. O sea, si con todo eso que sabemos que quedó, aunque sea infinitamente menor que lo de antes, que lo que tenían antes, aceptamos un alto el fuego, ¿por qué no con la franja de Gaza dar por terminada la guerra cuando está claro que allí jamás no ha desaparecido? No. Pero como estructura militar no existe, no es lo que era antes, ¿no? Ahora, hay expertos, por ejemplo, leí hoy o ayer una nota de Yossi Cooper-Basser, que fue un alto oficial en la inteligencia, fue director general del Ministerio de Asuntos Estratégicos, un tipo que sabe mucho de temas de seguridad, y él dice, no es lo mismo, ¿no? O sea, hay diferencia en los dos lados. Por ejemplo, uno de los temas es que del otro lado, digamos, con Líbano formalmente tenemos el gobierno de Beirut, tenemos Francia, Estados Unidos, que son parte del mecanismo Contralor, tenemos a quién dirigirnos. En Gaza, sí, en la otra parte, solamente... que esté en una situación pésima, es un país soberano. Claro, exacto. Y en Gaza que tenemos una organización terrorista. Hay diferencia. Yo pienso que hay que hacer lo máximo ahora, sin olvidar que no depende solo de Israel. Claro que depende también de Hamás y primordialmente depende de Hamás. Yo estaría a favor de que se termine la guerra, aunque quisiera también eliminar a Hamás, que no quede el último, pero se sabe que eso es imposible. Es imposible porque ellos roban la ayuda, con la plata que ganan de eso, revenden a la población, es increíble, contratan nuevos terroristas. Eso es un círculo que, o sea, para terminar totalmente, perdón la redundancia, hay que terminar con todo Gaza. Israel no lo va a hacer. Entonces es un serio problema. Yo pienso, y lo dicen altos oficiales, no en servicio, que no pueden hablar de eso, aunque sí el portavoz Daniel Akari, ¿verdad? El portavoz del SAL, él dice, ahora, lo dijo más de una vez, la misión sagrada es volver a los secuestrados. Yo pienso que hay que hacer todo lo necesario para devolverlos, y es interesante que hay familias entre las familiares de los secuestrados que tienen también una posición más parecida a lo que yo manifesté, recalcar que el obstáculo principal es Hamás.
y hay muchas otras, como vemos, a las manifestaciones que tienen otro tono, ¿verdad? Ujú. Hay que hacer lo máximo, hay que hacer lo máximo, creo yo que es la misión sagrada, devolver a los 101 secuestrados, como te dice, no voy a hacer nada original, los que merecen digna sepultura, y a los que quedan vivos, que sabemos que hay todavía vivos, em, tratar de hacer lo máximo para que puedan rehabilitarse y volver a vivir. Por último, Hanna, me gustaría preguntarte por algo que recién acabas de mencionar así de pasada, que es el tema de la ayuda humanitaria, porque Sí. ayer el ejército mostró a medios extranjeros cómo la ayuda humanitaria efectivamente pasa, entra a la franja de Gaza, algunos corresponsales incluso por primera vez pudieron pasar al otro lado del paso de Kerem Shalom para ver cómo efectivamente eso sí sucede. Pero hay una especie de cortocircuito, ¿no? Entre la realidad y lo que se informa y lo que dice incluso la Corte Penal Internacional. ¿Cómo lo analizás vos? Bueno, yo no tengo ninguna duda de que digamos, las versiones que circulan en la comunidad internacional, cuyo origen, casi digo original, cuyo origen primario es la información que sale de Gaza, eso quiere decir jamás. Yo he discutido con algunos medios que citar el Ministerio de Sanidad de Gaza como si fuera una fuente legítima. Eso es jamás. Es la base, por supuesto, de la distorsión. El problema es cuando no hay capacidad de analizar o voluntad de analizar y de entender que no es en Gaza dicen que e Israel alega que, siempre poniendo en duda las versiones israelíes, ¿verdad? O sea, esa es la base del problema en cuanto a la narrativa mundial. Yo no tengo duda de que parte del flujo de ayuda humanitaria deriva de las presiones de la administración Biden, que a nivel estratégico, digamos, o táctico, no sé qué sería más apropiado acá, en muchos momentos se pensó que sería más efectivo, por ejemplo, la parte norte de Gaza, donde sabe que jamás logró reconstruir más cosas, no infraestructuras, pero reagruparse, organizarse, traer más terroristas, que habría sido lo ideal separar totalmente entre la población civil y los terroristas, lo cual nuevamente parece que en forma absoluta es casi imposible de hacer, y cuando se sabe que quedaron solo los terroristas, impedir, prohibir la ayuda humanitaria para sofocarlos. Como dijo muchas veces el conocido acá, para mí es uno de los grandes analistas de Israel, el general Giora Eiland, que fue jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Uh -huh. él dijo en más de una oportunidad, dice, yo no entiendo, esto, la cita que iba a decir, no acuerdo si él mismo lo dijo, creo que sí, pero en los debates sobre el tema surgió siempre, los nazis, los aliados, pasaban ayuda humanitaria a Alemania, nazi, ¿para qué? Para atender a los civiles alemanes, o sea, de que estamos locos todos. Él, en lo que dice el general Georg Island es, si Israel en forma constante y no pequeña, y no en dimensiones pequeñas, pasa ayuda humanitaria, entonces jamás no está bajo presión, es verdad la presión militar, que ya es menor que antes, incomparablemente menor. Uh Tiene -huh. todo, roba inclusive lo que está destinado al pueblo, porque su agenda nunca fue proteger al pueblo palestino, sino matar al israelí. ¿Por qué va a estar nervioso? Presionado si recibe combustible, agua, electricidad, comida, o sea, es medio alocada la situación. Por otro lado, como sabemos, por un lado que hay presiones de la administración Biden, pero también como sabemos que no se logra, por mayor esfuerzo que haga Israel, separar plenamente entre los terroristas y la población civil, es un problema, eso vas a cortar la ayuda humanitaria. Ahora, más allá de digamos, de las motivaciones de Israel, ponerle que introducen toda esta cantidad enorme de ayuda humanitaria por presión de la administración Biden, porque el balance del equilibrio, ¿verdad? Lo que se está de acuerdo, lo que apoya y lo que molesta, se sigue presionando a Estados Unidos. El hecho es que la ayuda entra y la comunidad internacional sigue repitiendo narrativas que vienen de Gaza y son no solo la distorsión en cuanto a los hechos, cuánta ayuda entra, sino que no veo en casi ningún lado esos informes sobre el robo de la ayuda por parte de Hamas, que es realmente otro de los pecados de Hamas ante su propia población. Uh -huh. Muy bien, Hanna Beris, periodista, directora del Semanario Hebreo y de su portal Semanario Hebreo High y corresponsal de medios en español de América Latina y de España. Muchísimas gracias por haber compartido todo este análisis
tan esclarecedor con nosotros y será hasta la próxima. Muy bien, Roxana, un abrazo, querida, y nosotros nos seguimos viendo en Israel. Así es, Un gracias, beso. Shalom. Gracias. Chao, Shalom, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.